hoy queremos ver brevemente cómo el libro de Proverbios está diseñado para enseñarnos acerca de la familia, especialmente acerca de la crianza. El libro de Proverbios, cuando lo vemos como un todo, pensamos en él, es un libro de sabiduría, y pensamos en él como un libro que nos enseña principios para vivir de una vida recta, de una vida íntegra. Pero es un libro, y lo vamos a demostrar aquí esta noche, que está diseñado, mi hermano, de una manera especial para propiciar ese tiempo en familia, ese tiempo que queremos tener en familia estudiando la palabra del Señor. Así que hoy, y tenemos que terminar hoy, porque ya la semana que viene empieza el libro, solamente hay dos preguntas. Número uno, ¿de qué trata el libro de Proverbios? Y número dos, ¿qué nos enseña el libro de Proverbios acerca de la crianza y la familia? Así que, en primer lugar, usted debe recordar que el libro de Proverbios es como una colección de unos 915 versículos que están ahí en el libro de Proverbios. Más o menos 500 tantos probablemente son de Salomón, de esos proverbios. La mayoría de esos proverbios, de esos dichos, de esas enseñanzas, las escribió Salomón. Otras las escribieron otros personajes, pero tal vez Salomón fue el que las compiló, el que las coleccionó para que usted y yo tuviéramos lo que es hoy el libro de Proverbios. Salomón es el hombre más sabio. Dios le había dado sabiduría, usted recuerda, cuando él la pidió por sobre riquezas y todas esas cosas. Y él comenzó a observar el mundo con la sabiduría de Dios y él comenzó a redactar estos principios de sabiduría. De hecho, hay un autor, J. Packer, que él dice que los libros de sabiduría, Salmos, Proverbios, Cantares, nos enseñan diversas cosas acerca del aspecto de la humanidad. Por ejemplo, el libro de Cantares nos enseña a amar. El libro de Proverbios nos enseña a vivir con sabiduría. El libro de los Salmos nos enseña a adorar. El libro de Job nos enseña a sufrir, según la perspectiva de Dios. Así que noten que estos libros de sabiduría están diseñados precisamente para aplicar la sabiduría de Dios a cada aspecto de nuestras vidas. Piensa por un momento, usted probablemente ha leído el libro de Proverbios. Si no lo ha hecho, mi hermano, anímese, salga de aquí y comience con el Proverbio 1. Hágalo desde hoy. Yo acostumbro a hacer lo que algunos le han llamado el reto proverbio, que es durante el mes ir leyendo siempre un proverbio. Desde el día 1 hasta el día 30-31 y usted va cubriendo el libro entero. Pero probablemente algunos de ustedes ya han leído el libro de Proverbios como un todo. ¿De qué trata el libro de Proverbios? Vaya pensando esto. Yo te hago esa pregunta y también te hago la pregunta, ¿de qué trata el libro de Jonás? ¿Se contestan de igual manera? ¿De una fácil manera? Cuando yo te pregunto, ¿de qué trata el libro de Jonás? 4 capítulos, una historia que todos conocen y todos podemos decir, ¿sabes qué? El libro de Jonás trata de esto y de esto y ya. Pero cuando yo te hago esa pregunta del libro de Proverbios, ¿es fácil contestarla? ¿De qué trata el libro de Proverbios? No es una pregunta fácil de contestar, pero en términos generales, ¿qué nos enseña el libro de Proverbios? ¿Verdad? Por medio de la sabiduría de Dios, y el que lo redacta, a esos principios claves para la vida diaria. Así es. Sabiduría para la vida diaria. Así es. Muy bien. Sería muy excelente leerlo todos los días, porque es como que en el día a Claro. día, como que te anima. Es que es un buen recordatorio de que yo necesito la sabiduría de Dios todos los días. Miren, el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 13, es el que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Pues miren, para que usted no sea sabio en su propia opinión, una buena antídoto, una buena medicina, es leer el libro de Proverbios todos los días. Porque ahí usted está viendo la sabiduría de Dios para todos los aspectos de la vida. Pero ¿qué más? Cuando usted ve el libro de Proverbios, ¿qué más le ha llamado la atención? ¿De qué trata ese libro? ¿Qué usted cree? Nos enseña de Sí. cómo criar un hijo, a cómo tú trabajas la mayordomía económica. Así es. Nos enseña desde la crianza hasta la administración y la economía. ¿Qué más? El libro de Proverbios. El carácter nos enseña, nos habla del carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Hermano, si tenemos que resumir, sí. También nos enseña cómo la misma creación de Dios emplea la sabiduría. Claro. Como las hormigas. Sí, así es. Vamos a ver algo de eso casi al final, pero llega un momento donde incluso el proverbista está diciendo, mira la propia creación que el Dios sabio creó. Noten que siempre está apuntando a Dios. No es mirar las hormiguitas o mirar aquello, no. Es que siempre está apuntando al Dios sabio. Pero está diciendo, ese Dios sabio hizo la creación de tal forma que aún ella nos enseña, aún mirando las hormigas, aún mirando los lagartijos, aún mirando aquello y lo otro, nos enseña sabiduría. Miren, si nosotros tenemos que resumir tal vez un tema principal del libro de Proverbios es el temor de Dios. ¿Cómo vivir en el temor de Dios? El libro de Proverbios, especialmente en la primera parte, es una comparación entre el sabio y el necio. Eso es algo que usted va a encontrar en el libro de Proverbios. La comparación entre cómo vive un sabio
y cómo vive un necio. Usted quiere resumir tal vez el libro de Proverbios, hágalo de la siguiente línea. El libro de Proverbios nos enseña a vivir la vida según la sabiduría de Dios. Ya, ese es un buen resumen del libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos enseña a vivir nuestra vida según la sabiduría de Dios. Por eso es que yo la necesito todos los días. Porque si yo no estoy viviendo mi vida según la sabiduría de Dios, estoy viviendo mi vida según mi propia sabiduría. El libro de Proverbios, mi hermano, también apunta a Cristo, como cualquier otro libro de la Biblia. De hecho, hay gente que tiene esa pregunta de cómo entonces el libro de Proverbios apunta a Jesús, si toda la Biblia trata de Jesús. ¿Usted sabe qué? El libro de Proverbios nos muestra lo necio que somos. Nos muestra nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Porque usted ve todos esos preceptos y usted dice, oye, yo no vivo así todos los días. Cuando usted ve todos los principios de sabiduría de Proverbios, usted mismo se da cuenta de que usted necesita un Salvador. Porque usted no puede vivir según la sabiduría de Dios por usted mismo. Así que el libro de Proverbios te va a apuntar a una necesidad. Te va a apuntar a que necesitas de Jesús, a que necesitas un Salvador. A que tú con tu propio corazón por naturaleza eres necio. Y yo soy necio por naturaleza. Y es por eso que necesito la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios está lleno de principios de sabiduría. Y si usted quiere un buen resumen del libro de Proverbios, mírenlo aquí. Capítulo 1 al capítulo 9 son los consejos de un padre a un hijo. Y ya pronto haremos un ejercicio, así que le invito a que tenga sus Biblias listas ahí abiertas en Proverbios 1 porque haremos un ejercicio. Pero capítulo 1 al 9 son los consejos, un padre hablándole a su hijo, diciéndole, mi hermano, una y otra vez, escoge la sabiduría, escoge la vida sabia. Una y otra vez en estos primeros capítulos del libro de Proverbios tenemos a un papá preocupado por su hijo, a un papá preocupado por la vida espiritual de su familia, guiando a sus hijos en el camino del Señor y diciéndole, hay un camino de necedad y hay un camino de sabiduría. Tú tienes que coger bien. Escoge el camino de sabiduría. Eso es lo que nos enseña los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios. Los consejos de un padre a un hijo diciéndole en la medio de la crianza, escoge siempre el camino sabio, porque también hay un camino necio y tienes que tener cuidado. Lo vamos a ver ya pronto. Luego en los capítulos 10 al 30 nos muestra ejemplos prácticos. ¿Cómo vive alguien que ha escogido el camino de la sabiduría? Noten cómo se va estructurando el libro de Proverbios. Los primeros 9 capítulos son esta enseñanza de un padre diciéndole a su hijo una y otra vez, escoge la vida sabia, sé un hombre sabio. Y luego el capítulo 10 al 30 es simplemente una muestra de cómo vive en la práctica alguien que ha escogido el camino de la sabiduría. Entonces, ¿qué hacemos con el Proverbio 31? Literalmente fue puesto allí. ¿Qué hacemos con ese Proverbio 31? Probablemente el proverbio más famoso del libro entero. ¿Por qué? ¿Qué historia está allí? ¿O qué narrativa está allí? La mujer sabia. ¿Recuerdan esa historia? La mujer virtuosa. Esa descripción de una mujer virtuosa. Y por mucho tiempo los comentaristas han preguntado eso. De hecho, hay un libro, para que usted lo ponga en su agenda de libro, se llama ¿Cómo entender los proverbios? Se llama Derek Hernández. ¿Cómo entender los proverbios? Más adelante lo podemos enviar para que usted lo tenga, la reseña. Y él nos dice que el capítulo 31 de Proverbios fue puesto allí, está colocado en ese lugar específico, porque mi hermano, allí se nos dice o se nos muestra el ejemplo de una persona sabia viviendo. Y lo presenta con una mujer, en este caso, atendiendo su casa, sus hijos, su vida, cómo es delante de Dios. Así que noten, ya ahí usted tiene un bosquejo de cómo está construido el libro de Proverbios. Capítulo 1 al 9, un papá preocupado en la crianza de sus hijos, diciéndole, viven la vida sabia de Dios. Dios nos ha dado un camino de sabiduría y ahí hay bendición. Pero también cuidado porque hay un camino de necedad, por ahí caminan los necios y tienes que tener cuidado de no caer ahí. Mi hermano, ponte a pensar en una clase como esta, que estamos hablando del factor de la familia y de la responsabilidad de enseñar a las próximas generaciones la sabiduría de Dios. ¿Estamos nosotros cumpliendo eso con las próximas generaciones? Le estamos diciendo a nuestros hijos y nuestros nietos, hay un camino de sabiduría, vive por aquí. Y también cuidado porque hay un camino de necedad y estas son las consecuencias. ¿Estamos enseñándole ese tipo de sabiduría a nuestros hijos? Así que noten, capítulo 1 al 9, los consejos de un padre a sus hijos diciéndole, escoge la sabiduría. Capítulo 10 al 30, la forma práctica de vivir en la sabiduría. Y el capítulo 31 simplemente cierra con un ejemplo de una persona sabia, en este caso, una mujer sabia. De hecho, usted quiere ver una correlación entre el capítulo 1 y el capítulo 31, entre cómo comienza el libro y cómo termina el libro de Proverbios. Alguien que pueda leer Proverbios 1:7.
Sí, hermano. Alguien que pueda leer Proverbios 1:7 y luego alguien que lea Proverbios 31:30. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Noten que el libro de Proverbios empieza diciendo que esto es un libro de corrección, de enseñanza, de principio, pero es un verso clave. Dice, el principio de la sabiduría es temer al Señor, es tener una reverencia a Él, es buscarlo a Él, vivir centrado en Él, vivir según su sabiduría. Noten que el capítulo 1 empieza con esa idea de que una persona sabia es una persona temerosa de Dios. ¿Sabes que así mismo termina el libro mostrándonos el ejemplo de una persona sabia según Dios? Porque mire lo que dice Proverbios 31:30. Noten que termina describiendo el ejemplo de una mujer sabia diciendo, es una mujer que, como dijimos en el capítulo 1, teme al Señor, vive según la sabiduría de Dios. Así que una persona sabia según la Biblia, escuche bien, no es una persona que sabe mucho, no es una persona que tiene mucho conocimiento. Una persona sabia según la Biblia no se mide según el conocimiento que tiene, se mide según la forma en que vive. Escuche bien, según la Biblia la sabiduría no se mide por el conocimiento que tú tengas. Según la Biblia, la sabiduría se mide por la forma en que tú vives, por la forma en que ese conocimiento que tú tienes empieza a transformar tu vida. Así que una persona sabia no es porque tiene 5 doctorados de las universidades más prestigiosas del mundo. Una persona sabia es una persona que vive de cierta manera, temerosa de Dios, que vive según la sabiduría del Señor. Bien, ahora sí, ya sabemos de qué trata el libro de Proverbios de una manera amplia, de una manera general. Ahora nuestro último punto. ¿Qué nos enseña el libro de Proverbios acerca de la crianza y la familia? Y aquí simplemente nos vamos a detener en algunas ideas para que usted y yo vayamos a este libro y veamos todas estas enseñanzas. Yo le invito a que me acompañe al Proverbio capítulo 1. Y vaya conmigo, vamos a darle lectura a este proverbio. Porque el Proverbio capítulo 1 es como un fundamento de todo el libro. Es como este llamado a escoger la sabiduría de Dios versus la necedad. El capítulo 1 es como una llamada de alerta para que la gente escoja la sabiduría. Escucha lo que dice, vamos a leerlo completo. Ahí la primera parte, los primeros 7 versos es el motivo. ¿Por qué existen los proverbios? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio oirá y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser un hombre sabio, una persona sabia? Tienes que empezar con una relación correcta con Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que desde el inicio te está diciendo hay 2 tipos de personas. El sabio, que es el que aprende a vivir según Dios, según lo que dice Dios, el que teme a Dios. Y el insensato o el necio, que es el que desprecia, note la palabra que usa. El que le dicen, oye, Aiden, camina por el camino correcto. Y Aiden toma otro camino. El que le dicen, oye, Jorge, no vayas por ese camino. Y Jorge se va por ese camino. Son los que desprecian el consejo sabio. Oye, pregúntate tú en esta noche, a punto de decir, esta mañana, por la costumbre. Pregúntate tú en esta noche, ¿qué tipo de persona, según el Proverbio 1, eres tú? El que está viviendo según la sabiduría de Dios y estás tomando eso para criar a tus hijos, a tus nietos y a las próximas generaciones, o el que está simplemente, como dice ese versículo, despreciando la sabiduría de Dios, viviendo a espaldas de la sabiduría de Dios. Así que vea conmigo cómo continúa el versículo 8 en adelante. El consejo, noten qué interesante, lo vamos a probar ahora con los primeros 7 capítulos de la Biblia. Así que usted, del Proverbio, del libro de Proverbios. Así que usted anímese ahí con su Biblia a tener la lista para ir buscando los primeros 7 capítulos del libro de Proverbios. Pero noten algo, son los consejos de un padre a sus hijos. Yo no sé si tú habías visto el libro de Proverbios así, lo vamos a demostrar hoy. Miren cómo comienza en el verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿No está ahí el concepto de una familia que se supone que está enseñándole la sabiduría de Dios a las próximas generaciones? Y este consejo es para el hijo, para decirle, tu papá y tu mamá se supone que en el diseño de Dios para la familia te estén dando sabiduría. Y le está diciendo al hijo, oye, no desprecies eso. Dale gracias a Dios por ese buen consejo de papá y de mamá cuando te están enseñando la sabiduría de Dios.
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si ellos dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Hijo mío, si tú escuchas eso, esa invitación a hacer el mal, no andes en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y ellos van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Noten que el primer consejo del papá a su hijo en este libro de Proverbios, ¿cuál? El primer consejo, versículo 8 al 19. ¿Cuál es ese primer consejo? Sigue la instrucción de tu padre. ¿Por qué? Porque no vas a ser un necio, vas a vivir una vida de mentira y de pecado. Así es. Y ese primer consejo está cargado de una advertencia. Noten desde el versículo 8 al 19. ¿Cuál es la advertencia? Cuídate de qué. Cuídate de esta gente, verso 11. Aquellos que te llaman. Aquellos que son necios, hacedores de maldad, y te llaman para que tú vivas según ellos. Ellos no están viviendo según la sabiduría de Dios. Ahí mismo se describe. Ellos son necios. Pero entonces se nos está diciendo que nosotros tenemos que cuidarnos de ellos, que nos están diciendo, ven con nosotros. Mi hermano, todos los días usted recibe invitaciones a vivir una vida necia. Todos los días usted y yo recibimos invitaciones, una tentación, películas, libros, internet. Invitaciones a vivir según el mundo. Invitaciones a vivir según los necios viven. Pero ojo, verso 20 en adelante, hay otra llamada. Esto es un papá diciéndole a su hijo, oye, ten cuidado de la forma en que vivas. Vas a escuchar dos voces. Vas a escuchar una que te dice, ven con nosotros y hagamos el mal y vivamos según la vida necia. Pero vas a escuchar un segundo llamado. Mire lo que dice el verso 20. ¿Quién está llamando ahora? La sabiduría. La sabiduría de Dios. El vivir según la sabiduría de Dios. También ese llamado está ahí. Y se le dice a este niño, a este hijo, oye, tienes que tomar una decisión. Mi hermano, está en el capítulo 1 y todo el libro de Proverbios trata de esto. ¿Cómo vas a vivir? De eso trata el libro de Proverbios. ¿Con la sabiduría de Dios o según la necedad del hombre? ¿Vas a escuchar cuál voz? ¿La voz de los necios o la voz de la sabiduría de Dios? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reuniones, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, hombres, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. Es como si la sabiduría estuviera personificada. Y estuviera hablándole a los hombres necios, diciéndole, un día yo te dije, ven, camina según lo que yo te estoy enseñando, camina según la sabiduría. Y tú, hombre necio, no me escuchaste. Verso 26, yo también me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Oye, ¿sabes que la sabiduría le está diciendo a los necios? Como ustedes no tomaron mi consejo, hay consecuencias. Pero hermanos, vivir según los principios de Dios siempre trae bendición. Estar según el diseño de Dios. Pero vivir según la necedad del mundo siempre trae graves consecuencias. Aborrecer el consejo de Dios trae graves consecuencias. Dice el verso 31, ellos comerán del fruto de sus caminos, son los necios, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero mira lo que dice el verso 33, cómo termina solo el primer capítulo. Pero el que me oyere. O sea, estas son las consecuencias que van a haber para el que decida escuchar la necedad. Vivir según el mundo.
Pero el que me escuche a mí, el que quiera prestar su oído a la sabiduría que Dios da, escuche la promesa aquí, la enseñanza, la declaración, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ese es el beneficio de vivir según la sabiduría de Dios. Pero hermano, este es el capítulo 1 de Proverbios y ya les declaró, les enseñó cuál es el mensaje general de todo el libro. Una persona, todo el tiempo, tú y yo estamos escuchando la voz que me invita a vivir según la necedad, la invitación a vivir según el mundo o la invitación a vivir según la sabiduría de Dios. Pero noten algo, esto se está dando en el contexto de crianza. Mi hermano, este consejo se está dando en el contexto de un padre preocupado porque su hijo escoja la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Obviamente, es seguir la sabiduría de Dios. Miren, ¿quieren verlo demostrado? No sé si ustedes lo habían visto así, que los proverbios, especialmente los primeros capítulos, están diseñados como el consejo de un padre a su hijo. Miren el versículo 8 del capítulo 1. ¿Cómo comenzó eso? Diciendo que, oye, hijo mío. Miren el verso 10. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el verso 10? Hijo mío. Ahí les dije, me van a acompañar hasta el capítulo 7, así que cojan su Biblia. Capítulo 2, verso 1. ¿Cómo empieza? Hijo mío, mi hermano, todo este libro es el consejo de un papá preocupado porque su hijo escoja la sabiduría de Dios. Hijo mío, si recibe mis palabras, hijo mío, escucha estas palabras y guárdalas. Capítulo 3, verso 1, ¿qué dice? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4, verso 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Capítulo 5, verso 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Capítulo 6, versículo 1, ¿qué dice? Hijo mío, si saliera fiador por tu amigo. Versículo 20 del capítulo 6, ¿qué dice? Guarda, hijo mío, el mandamiento de quién? De tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Capítulo 7, verso 1, ¿qué dice? Hijo mío, vamos a soñar con eso hoy. Guarda mis razones. Mi hermano, usted puede seguir haciendo el ejercicio. Esto es una muestra nada más. Ya no debe quedar duda de que el libro de Proverbios es una herramienta que Dios te ha dejado a ti como padre, como bueno, para enseñar a las próximas generaciones a vivir según la sabiduría de Dios. Hermano, el libro de Proverbios es una herramienta que Dios nos ha dado para que junto a tu familia tú empieces a leer ese libro y tú digas, ¿sabes qué? Vamos a vivir según la sabiduría de Dios porque ahí está mostrada. Ahí se nos muestra cómo vivir según la sabiduría de Dios. Y no es otra cosa que eso. Un papá, de hecho, el hecho de que esté tantas veces repetido intencionalmente nos enseña algo. Que es que ese proceso de crianza, ese proceso de enseñar estas verdades de la sabiduría de Dios a los hijos, a los nietos y a las próximas generaciones, requiere ¿qué? Repetición. Lo más básico, que estos son consejos que tú no se lo vas a decir a tu hijo una vez. Ah, viene mami con la cantaleta. Usted lo ha dicho. Usted, si el papá lo ha escuchado, probablemente, o sea, bueno. Usted lo dijo probablemente en su momento. O si no lo dijo porque le tenía temor real a su mamá o a su papá, lo pensó dentro de su corazón. Otra vez la cantaleta. Otra vez mamá o papá diciéndome lo mismo. Oye, es que es el consejo sabio. Ahí está esa idea del libro de Proverbios. Es una y otra vez repitiendo. Una y otra vez, a veces hasta lo mismo. De hecho, es lo mismo lo que está repitiendo. Hijo mío, toma la sabiduría de Dios y empieza a vivir según la sabiduría de Dios. Yo no me debo cansar de recordarle a mi hijo eso. Porque su corazón, dice la Biblia, es necio. Él nace en Adán y sus acciones son pecaminosas por naturaleza. Así que yo tengo que, como papá, tengo responsabilidad, según la Biblia, enseñarle la sabiduría de Dios. Enseñarle a ser un hombre sabio. Es responsabilidad entonces nuestra, según el diseño de Dios. Y eso requiere repetición. Eso requiere una y otra vez repetirle. Hijo mío, escoge el camino sabio. Tú por tu propia naturaleza, ¿qué camino vas a escoger? Si lo dejamos desde pequeño que cojan sus propias decisiones, ¿cuál es el camino que va a coger? Del corazón del hombre, ¿a dónde lo va a llevar? Camino necio. Es por naturaleza que él va a coger ese camino. Nadie le tiene que enseñar eso, ¿sabes? Naturalmente él va a ir de camino a la necedad. Tú y yo somos los que, de parte de Dios, tenemos que empezar a guiarlos, a corregirlos en el temor del Señor. Mi hermano, y podríamos seguir viendo eso, pero no hay tiempo. Esa idea de hijo mío, esa repetición, simplemente para demostrar el contexto del libro de Proverbios. ¿Quieren ver un ejemplo de esto? Vamos al capítulo 23 de Proverbios, versículos 13 al 26.
Miren en este capítulo 23, Proverbios 23, versículos 13 al 26. Miren conmigo aquí este principio o esta enseñanza que nos enseña del padre a su hijo. Dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Que muchas veces el libro de Proverbios dice, el papá diciéndole a sus hijos, oye, abran sus oídos y escuchen lo que el papá o la mamá le está diciendo, el consejo sabio, y aplíquenlo en su corazón. Luego dice el versículo 13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol, librará su alma de esas consecuencias físicas y consecuencias eternas. Hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas se alegrarán cuando a tus labios hablaren cosas rectas. Así que noten que el papá le está diciendo al hijo, oye, yo quiero que tú vivas en sabiduría. Eso es algo que va a traer gozo a mi vida. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, otra vez escuchen. Oye, hijo mío, y sé sabio. Y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino. No estés con los comedores de carne. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Miren el diseño de Dios para una familia. Que siempre el consejo del papá y de la mamá esté dándole sabiduría, transmitiéndole sabiduría a los hijos. ¿Sabes qué? Para algunos de nosotros que quizás está aquí dice, oye, pero es que ya los míos se fueron y ya yo no los tengo en casa. Esto es lo que estoy diciendo aquí. Hay una influencia que aún cuando la mamá envejezca, que ya el hijo ya ni esté allí, no podemos menospreciar la sabiduría de los papás. Así que aun cuando salgan de nuestra casa, nosotros podremos influenciarlos para bien, guiarlos, animarlos a que vivan en la sabiduría de Dios. Así que, mi hermano, ¿cuándo acaba el trabajo de papá? En realidad, según el diseño de Dios. Porque se supone que aún tu hijo de 50 años, que ya salió de tu casa hace 20 años y que ya tiene nietos también, aún qué bueno que él pueda considerar el consejo sabio de papá o el consejo sabio de mamá. Una llamada, decir, papi, tengo esta situación. Y que tú, como creyente, papá y mamá, puedas ir en temor del Señor, en oración, siempre preparado en la palabra, para dar el buen consejo de sabiduría a tus hijos y a tus nietos y a las próximas generaciones, como decía esa alabanza. Mi hermano, que el Señor nos ayuda a eso. Aunque los padres hayan muerto, esa sabiduría está ahí. Exacto, así es. Y puede continuar. Así es. Muchas veces, mira, incluso consejos que le dio el padre a su hijo. Escríbale una nota, escríbale una carta. 10 consejos, un journal. Haga algo para que usted le pueda transmitir esa sabiduría a sus hijos. Ese es el llamado del Señor, es el diseño de Dios para la familia. Eso es lo que estaremos viendo en nuestra clase por los próximos miércoles. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo semanalmente, diariamente, yo saco un tiempo para juntarme con mi familia y aprender juntos la sabiduría de Dios? Así que dice el verso 22, oye a tu padre, aquel que te engendró. Cuando tu madre envejeciere, aún en esa época, no la menosprecies, no dejes de escuchar su consejo. Este es uno de mis versos favoritos de todo el libro de Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas. Especialmente en nuestro tiempo de hoy. Toma la verdad de Dios. Hoy que vivimos en un mundo donde la mentira está a flor de piel por todas partes. Compra la verdad, adquiérela, busca la verdad que está en Dios. Y no la vendas, quédate con ella. Vive según ella. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el Padre del justo. Y el que engendra sabio se gozará con él. Mi hermano, usted después verá el fruto de haber dedicado tiempo a enseñar a sus hijos, a sus nietos, la sabiduría de Dios. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Miren qué consejo más hermoso. Tú, un padre, diciéndole a su hijo, dame, hijo, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Quiero enseñarte la sabiduría. Quiero enseñarte a vivir según la sabiduría de Dios. Yo quiero terminar estos 6 minutos que me quedan con unas palabras de Derek Brown hace un tiempo atrás. Él dijo lo siguiente, escuche bien. El libro de Proverbios presenta a un padre que camina y habla con sus hijos.
usando de forma creativa los ejemplos de la vida diaria para instruirlos en el camino de la sabiduría. El libro de Proverbios lo que nos enseña es un padre caminando con su hijo, hablando con su hijo y usando ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, el Proverbio 6, cuando el papá le dice al hijo, oye, mira qué duro trabaja la hormiga, lo que decíamos ahorita. El papá en la vida diaria, un día vio un hormiguero, vio las hormiguitas que caminaban de un sitio a otro y cargaban su comida y no se rendían. ¿Y qué pasa cuando usted le pone el dedo allí para romper la línea? ¿Usted lo hizo? No lo hizo. Para romper la línea de las hormigas. ¿Qué ellas hacen? Piensa, se rinden y pues ya no. ¿Sabes qué hacen? Es más, deja el dedo allí para que vean qué hacen. Te pasan por el lado. Te pasan por encima. Lo que sea. También, si pica, te pica. Lo que sea. Pero noten que ellas buscan un camino, ellas son laboriosas. Ellas trabajan duro y trabajan fuerte y quieren cumplir su meta. Y aquí hay un papá, un día en la vida diaria, vio un hormiguero y está enseñándole a su hijo y diciéndole, mira cómo las hormigas trabajan. Tienes que trabajar duro, hijo mío. Así es. Ellas trabajan duro, ellas trabajan fuerte. Y de momento, imagínate que este hombre vea a un soldado o un hombre fuerte y le dice en el Proverbio 16:32, hijo mío, mira, un hombre fuerte y valiente. Míralo con todo su escudo, hijo mío, mira su espada. Oye, pero el que guarda su lengua es más fuerte que ese. Este es el contexto de un hijo. Un papá caminando con su hijo en la calle, en la plaza, y ve este soldado, hombre fuerte. Y el papá aprovecha esta oportunidad para decirle, tú eres hombre fuerte, qué bueno, ¿verdad? Pero más fuerte, y más fuerte serás tú, si guardas tu lengua, si guardas tu boca. Así que note lo que está pasando aquí, mi hermano. Y no tenemos tiempo para desglosarlo, enseñarlo todo, pero el libro de Proverbios está buscando y está diciéndonos, tenemos que aprovechar cada oportunidad de la vida para enseñar sabiduría a nuestros hijos. ¿Y sabes por qué es importante traer esto? Porque la tentación, cuando tomemos nuestra clase, ¿sabes cuál va a ser? Decir, oye, escogimos 15 minutos diarios, o 15 minutos o media hora a la semana, para como familia estudiar la Biblia y aprender de la sabiduría de Dios. ¿Y sabes qué? Pensamos que solamente esos 15 minutos o esa media hora es donde yo voy a enseñarle la sabiduría de Dios a mi hijo. ¿Sabes qué? Lo que vamos a aprender aquí es cómo hacer ese tiempo, cómo crear ese tiempo para juntos adorar al Señor y aprender la sabiduría de Dios. Pero se supone que la responsabilidad no se va a limitar a esos 15, 20, media hora. Se supone que yo aproveche cada oportunidad de mi vida, el día a día, cuando vea las hormigas, cuando vea el soldado, cuando vea aquel, las experiencias de la vida diaria, para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las próximas generaciones, cómo ser un hombre o una mujer de Dios. Cómo vivir según la sabiduría de Dios. Mi hermano, que el Señor nos ayude. Ya Dios nos ha enseñado, revelado su palabra. Si estamos viviendo como necios, es por responsabilidad nuestra. Nosotros mismos hemos cogido eso. Dios nos ha dado la herramienta. No tenemos que seguir viviendo en necedad, como hombres o mujeres necios. Dios nos ha enseñado cómo vivir según la sabiduría de Él. El Señor nos ayude a ser esos hombres, esas mujeres que viven según la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por este tiempo. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias por tu palabra que nos enseña a vivir según tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, porque nuestra naturaleza, nuestros deseos normalmente es vivir según la necedad. Vivir como necios. Pero hoy te pido que nos ayude a vivir como sabios según tu palabra. Y que nos ayude a enseñarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la sabiduría que solamente viene de ti. Padre, que no solamente limitemos esta enseñanza a tiempos, como veremos en esta clase, tiempos intencionales que sacaremos en la semana para estudiar tu palabra, sino que también, Señor, en el día a día podamos seguir aprendiendo de tu sabiduría en todas partes. Aún la creación declara y nos muestra tu sabiduría, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y esta enseñanza. En tu nombre oramos, Jesús, y te lo pedimos todo. Amén. Más adelante vamos a escuchar algo. Y es que me gustaría escuchar testimonios. Escuche bien, la semana pasada nosotros dijimos, si usted se acuerda, que parte de lo que se hace en el hogar es uno a otro, el esposo a la esposa, junto a los hijos, hablar de estas cosas, hablar de la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan de eso? De que el esposo un día le recuerda a su esposa, oye, mira cuán fiel ha sido Dios con nosotros, y podamos juntos como familia recordar eso. Y que pensemos junto a los hijos también, cuán fiel y cuán bueno ha sido Dios. Varias familias, mi hermano, yo estoy muy contento porque desde el miércoles hasta hoy, varias familias han hecho el ejercicio. Y ha sido de bendición escuchar ese feedback, simplemente de que lo han hecho. Pero a mí me gustaría escucharlos ustedes, así que anímese.
Amén, Jamón quiere animarse, pues aquí está el primero. Sí. Sí. Pues resulta que mi hijo Edward, cuando era un niño, recuerdas, como de 5 o 6 años, pues se enfermó, le empezó a dar mucho dolor en el estómago. Entonces lo llevamos a un especialista de niños, pero no cogía plano. Entonces tuvimos que dar un viaje a San Juan y conseguimos uno en Bayamón que lo atendió. Y le soltó los medicamentos y unos juguitos de esos de bebé. Cuando regresamos del viaje, como se dice así, que la piña estaba agria, ¿no? Pues yo le digo a Margarita, mira, ¿qué hacemos? ¿Compramos los juguitos o los medicamentos? Porque no daban para comprar las dos cosas. Y ella me dijo, pues, compra los medicamentos. Y pues, así lo hice. Me voy a trabajar y estando allí en el casa Cari de Pámpano, entregando pan, pues se acercó una persona, un caballero en su carro. Y yo estoy ahí entregando también y me dice, me dio pepino. ¿Tú tienes? Digo, sí, tomo. Y me ha puesto en mis manos una caja de jugo de esos jugos que son aquí, de vino, eso. Sí, sí. Y si yo, qué grande, a veces me saltaron las narices y muy productivo. Amén, amén. 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 Gracias, hermano, por compartir eso. Y eso es algo que tú pudiste recordar. Y otra vez compartir con Margarita, compartir con tus familias, con tus hijos. Compartirlo otra vez y recordarlo nuevamente. Así que hoy fue Ramón. La semana que viene no voy a poner presión a una familia muy querida que tengo muy cerca, en la tercera fila, para que también nos comparta un poco acerca de la fidelidad del Señor. Pero anímese usted, mi hermano. Así que queremos dar gracias a Dios por Rose, que el Señor la ha traído con bien. Es una gran bendición que esté conociendo hoy. Ella sale el sábado hacia, otra vez, así es la obra misionera, así era Pablo, hacia Carolina del Sur para trabajar con la iglesia de Maru y Pastor Rollo, para ayudarlos allá en un grupo que va a estar también sirviendo con los niños. Mi hermano, alégrese y gócese, ore por ella, pero alégrese y gócese. ¿Sabe por qué? Porque ese va a ser el preámbulo, esa es la puerta que Dios está abriendo para que ella vaya este año, pueda servir, pueda ser de gozo. Y esta es la primera vez que entonces nosotros como iglesia enviamos uno de nosotros va, para ayudar también allá, un representante de nosotros va. Pero es con la idea también de que sea la práctica y que veamos si el próximo año, de aquí a 2 años, vamos un grupo de varios hermanos a ir allá. Ya Walter me dijo que iba, así que ya está comprometido. Varios hermanos que podamos ir allá, igual, así como ellos vienen a ayudarnos, mi hermano. Miren qué bendición. Eso es algo que hace Dios, que nosotros podamos ir entonces allá. Y ya esto es realidad. Rose sale para allá y va a ayudarlos a ellos, así como ellos nos ayudan a nosotros. Así que ora por Rose, que ahora tiene un poquito de descanso, para otra vez montarse en un avión y salir el próximo sábado. Pero cuando ella regrese, entonces ya estará hablándonos un poco, informándonos como iglesia acerca de estos 2 viajes. Así que prosigo orando por ella, para que el Señor le dé la fuerza, la salud, la sabiduría para seguir sirviendo en estos contextos. Antes de tomar la última parte, de ir a orar juntos como iglesia, junto a los hermanos de Kentucky también, yo le voy a pedir al pastor Mike que venga acá, para anunciar, quiere animar especialmente a los hombres, a los caballeros. First, let me say that we are grateful to get to be here this week. Primero quiero decirle que estoy muy contento de estar con usted esta semana. In a very short time, we have grown to love and respect your pastor a lot. En un poco tiempo hemos aprendido a respetar y amar al pastor y a todos aquí. And we were excited to be back with you. Y esperamos también regresar y estar otra vez con ustedes. I want to push something really strongly with the men. Quiero animar a los hombres especialmente ahora. We are a church that also believes in the value of family. Nosotros como iglesia también creemos en el valor de la familia. We believe that faith is developed there first. Creemos que la fe en primer lugar se desarrolla ahí en la familia. But we also believe that men are the key to that. Pero también creemos que los hombres son responsables de eso en sus hogares. We believe that strong, godly men result in strong, godly families. Nosotros también creemos que hombres piadosos producen hogares piadosos. We believe that strong, godly men result in missional churches. También creemos que hombres fuertes y piadosos producen iglesias misioneras y fuertes. And we believe that strong, godly men can have influence to change the culture. Y también creemos que hombres piadosos y fuertes en el Señor pueden cambiar incluso la cultura de su país. And so as a church, we are committed to invest in men. Así que como iglesia estamos comprometidos a invertir en los hombres. We'd like to have a chance to invite all the men here Queremos invitar a todos los hombres que están aquí hoy, to breakfast with us this coming Saturday morning, invitarlos a que estén con nosotros para un desayuno este próximo sábado en la mañana, 7 a.m., 7 a.m., when you normally get to sleep in on Saturday. cuando normalmente un sábado estás todavía durmiendo.
But we want to invite you because we're going to talk about what a strong, godly man looks like in the home. Porque queremos invitarlo porque queremos ir a la Biblia y ver cómo un hombre piadoso se ve en un hogar, en la casa. So men, think of the message you'll send to your wives Pendientes al mensaje que tú le vas a enviar a tu esposa. when you get out of bed early. Cuando te to come levantes here. el sábado bien temprano para venir aquí. For women, if they don't get out of bed early, A las mujeres, si su esposo no se levanta temprano este sábado, push them. empújalo, anímalo. Okay, we'd love to have you come join us. We're going to have good food Vamos a tener buena comida and a good study together. y un buen estudio de la palabra juntos. Great opportunity to invite friends as well. Una buena oportunidad para que también inviten a sus amigos, otros hombres. And we want everyone from the niños, little ones. We want everyone from the young men. We want all of them. Queremos los hombres desde chiquitos All the way to the old men. hasta los más ancianos. All of us. Todos. You think, Pastor? Thank you, Pastor. Así que ya saben, hermano, nos puso una presión, nos dejó la bola en la cancha. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a hacer esa encomienda.